se casó con un anciano millonario para salvar a su madre moribunda, sin imaginar la terrible noche de bodas que sucedería esto. Daniela tuvo que soportar ser señalada por todo el pueblo debido a que pronto se casaría con el hombre más acaudalado del lugar, un anciano, quien era reconocido por tener muchas tierras y tener una muy mala fama con las mujeres. Todos pensaban que su matrimonio era por conveniencia, pero en realidad la muchacha no tenía otra opción, pues su padre había fallecido de una terrible enfermedad y su madre se encontraba bastante grave de salud en un hospital, el cual no podía pagar. Lamentablemente la muchacha no tenía recursos para poder tratar aquella costosa enfermedad, ya que su padre las había dejado con muchas deudas encima. Así que lamentablemente tuvo que tomar una decisión, la cual ayudaría a salvar la vida de su madre. A cambio, ella se vería amarrada a un hombre al que no amaba y sometida a tener un triste destino. Don Alcides era un hombre quien a simple vista no era muy agradable. Aparte, era bastante mayor para ella, una muchacha de tan solo 17 años. Pero al hombre no le había importado con tal de tener a una mujer junto a él, ya que había pasado muchos años en soledad desde que su esposa había fallecido. Todo el pueblo hablaba mal de él, pues la causa de la muerte de aquella mujer nunca se supo, pues él no le dio a nadie esa información, solo lo que las malas lenguas lo tildaban de ser el culpable. Así que este hombre no era muy bien recibido en la sociedad, por lo que cuando se escuchó el rumor del futuro matrimonio de estos dos, todos en aquel lugar juzgaron a Daniela de convenida sin imaginar la triste situación en la que se encontraba ella y su madre. Lo que nadie sabía era que Daniela no había tenido opción de elegir, pues un día don Alcides se había aparecido en su casa y le había dicho que su padre le debía mucho dinero, por lo que tendrían que desocupar la pequeña casita en la que vivían y entregarle las tierras, las cuales pagarían la gran suma de dinero. Fue ahí cuando la muchacha se vio desesperada, pues aquellas tierras eran lo único que tenía para poder trabajar y obtener dinero para pagar el costoso tratamiento de su madre, quien ahora se encontraba postrada en una cama de hospital. Por favor, don Alcides, prometo que trabajaré muy duro y le pagaré la deuda de mi padre. Pero por favor tenga misericordia de nosotras. Mi madre se encuentra muy mal. No nos quite lo único que nos queda, por favor. Pero a don Alcides no le había importado las súplicas de la muchacha y había llegado a la finca exigiendo una explicación. Con pasos firmes y la cara furiosa, había gritado que su padre era un irresponsable, que no podía creer cómo había confiado en él y ahora le salía con aquella excusa, pues a él no le importaba que hubiera muerto. A él solo le importaba que su dinero volviera a sus manos. Quiero que me desocupen estas tierras inmediatamente. Volveré en 3 días y no quiero encontrar ni un solo rastro de sus cosas en este lugar. Aquello dejó devastada a Daniela, quien no pudo dejar de llorar mientras pensaba desesperada en qué hacer para poder salvar las tierras de que sus padres habían obtenido con tanto trabajo y amor, las cuales eran indispensables para poder salvar a su madre. Aquel día fue muy triste y lleno de tensión, pues la muchacha debía decidir qué hacer y a dónde ir. Sus padres se habían dedicado toda su vida a aquel trabajo, así que nunca habían pensado en la posibilidad de perderlo todo. Aquel día la muchacha pensó en su madre y que ella era lo único que le quedaba en este mundo, así que decidió hacer algo para poder salvarla. La muchacha tomó valor y se dirigió rápidamente a la carretera, en donde le daría el alcance al señor, pues ella creía que podía hacerlo entrar en razón para que les diera un plazo más para pagarle todo lo que le debían. El señor quedó mirando a la muchacha, quien se encontraba muy decidida frente a él. De pronto los ojos del hombre se oscurecieron y tras mirarla un momento de una manera muy extraña que hizo que la piel de Daniela se erizara, le dijo algo que la dejó completamente paralizada. Está bien. Si te crees que eres capaz de todo eso, haré el trato contigo. Pero también pondré mis condiciones, pues ya he perdido mucho tiempo y dinero y yo no pierdo nunca. Así que, si tú no eres capaz de
pagarme todo lo que tu padre me debía en tan solo un mes. Al finalizar este plazo, deberás casarte conmigo. Aquello dejó a la muchacha impactada, pero después de un momento se recuperó y aceptó el trato, pues ella debía hacer todo lo posible por salvar a su madre. Así que a partir de aquel momento trabajó arduamente para poder pagar aquella deuda y mantener a su madre con vida. La muchacha no descansó ni un solo minuto, pues de aquello dependía también su libertad. Al finalizar el plazo, el hombre volvió decidido a cobrar su dinero o a llevarse a la muchacha. Daniel había logrado juntar gran parte de la suma, pero le había faltado una semana de trabajo para poder tener el dinero completo. Ella le pidió un poco más de tiempo al hombre, quien se negó inmediatamente y agarrándola del brazo, la subió a su camioneta y se la llevó directamente ante un juez, quien oficiaría la boda. La muchacha se encontraba completamente destrozada, pues ella estaba convencida que lograría juntar aquel dinero, pues había puesto todo su esfuerzo en aquello. Pero su palabra valía mucho más, ya que aquello se lo había enseñado su padre. Así que, cuando el juez le preguntó si aceptaba a aquel hombre como esposo, ella tuvo que fingir que estaba de acuerdo. Aquello no fue lo peor, pues después de todo aquello, el señor le informó que la noche de bodas estaba preparada para los dos. Esa idea aterró a la joven, quien se encontraba muy nerviosa, pues aquel anciano era bastante extraño. Así que cuando se encontraba sola en la habitación matrimonial, esperando a su anciano esposo, algo verdaderamente extraño sucedió, pues de repente ella se dio cuenta que un documento se encontraba tirado en el suelo. La muchacha, tratando de calmar su nerviosismo, decidió distraerse averiguando de qué trataba, pero su sorpresa fue grande cuando se dio cuenta que en aquel papel se encontraba su libertad, pues ahí decía que su padre sí había terminado de pagar la deuda con el anciano y que todo aquel tiempo el hombre la había engañado diciéndole que él podía quitarle sus tierras si no se casaba con él, tan solo para aprovecharse de ella y hacerla su esposa. La muchacha salió corriendo de aquella habitación con aquel documento en mano y logró llegar con las autoridades, en donde declaró en contra de aquel anciano que solo buscaba aprovecharse de ella por ser tan joven. El tiempo pasó y Daniela pudo escapar de las garras de aquel horrible anciano, quien terminó tras las rejas por sus actos. La muchacha también pudo salvar a su madre gracias a su arduo trabajo en las tierras que su honrado padre les había dejado. Queridos amigos, así termina una historia más en tu canal. Gracias una vez más por acompañarnos en otra historia. Te envío un fuerte abrazo y te espero en nuestra siguiente historia.